Voy a saludar a la señora Valcárcel, porque estaba en un sitio de cobertura imposible, pero a través de, bueno, las tecnologías modernas conseguimos decirlo. Hola. Señora Valcárcel, muy buenos días. Muy buenos días. Señora Valcárcel, hemos subrayado dos frases con las que usted ha descrito un poco esta ley trans. Sé que lo ha hecho a través de otras muchas más. Pero dos, a través le voy a pedir una ampliación de matización de todo. Una, no podemos dañar a nuestros hijos para que 4 personas conserven sus puestos, y esta ley daña a nuestros hijos. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos y qué concatenación hacía usted con las personas que van a conservar su puesto o no? Muy buenos días de nuevo. El asunto es que en España ya tenemos una ley para las personas que en efecto son transexuales. Cuando transexual se queda en trans, empezamos a no saber de qué estamos hablando. Y es lo que está pasando ahora. La ley para las personas transexuales, que es desde el 2007, o sea que ya tiene un tiempo, es muy estricta respecto de qué es una de estas transiciones, quién la puede hacer, qué requisitos tiene que cumplir, en fin, lo normal en una ley. La gran novedad de este proyecto de ley, que se pasa por la puerta más escondida posible y que ni siquiera va al Pleno, es la verdad, es bastante curiosa. Es el interés por la infancia, constantemente. Se habla de una cosa llamada infancia trans. Y lo que de hecho se está desatando, porque hay una serie de grupos interesados, es una cosa que se está empezando a llamar, médicamente hablando, una disforia de inicio rápido, es decir, un contagio social terrible que hace que una serie de menores, pero muy adolescentes, empiecen a creer que es que ellos son trans. De esto puede hablar mucho mejor la asociación Amanda, de madres y padres, ¿no?, que tienen este problema. Eso es lo que importa. ¿Por qué una nueva ley? ¿Por qué no la vieja? ¿Y por qué la gran novedad es poder entrar a realmente tener una nueva clientela que se fabrica? Los menores, las menores, sobre todo las niñas. Un aumento del 4000%. No es una cosa que se pueda entender. No es fácil de entender. Tiene que estar pasando algo. Usted ha podido, como miembro de Asociación Feminista Socialista, junto con la señora Calvo, por ejemplo, hablar con miembros del gobierno de este asunto. Creo que ha solicitado una reunión con el señor Sánchez. ¿Ha tenido algún tipo de respuesta? ¿Qué le pediría a usted en esa reunión? Bueno, creo que lo conoce porque esta asociación que presido, Feministas Socialistas, está, digamos, existimos desde marzo, pero en realidad, como conjunto de personas sumamente preocupadas por este asunto, nos hemos dirigido a Sánchez como secretario general mucho antes de este marzo, desde que empezó a tramitarse esta llamada ley trans. Y yo creo que se conocen perfectamente cuáles son nuestras peticiones. La primera y principal, que se abra el debate. Esto es, que la gente en España sepa qué es esto, que tomen posición sabiendo lo que pasa. Lo más importante es que se hable de ello, porque hasta ahora el silencio que había sobre este asunto se parecía mucho más a una omertá, es decir, viene la mafia, cállense todos, que a cualquier cosa de las que puede ocurrir en una sociedad abierta, donde tenemos derecho a tener criterio informado. Lo más importante, por lo tanto, es hacer la luz en este momento. Y después, la sensatez y la calma necesaria. Porque esto es muy grave. Todo aquello de lo que se está hablando en esta ley trans son cosas muy graves. Y hay otro asunto, Carlos, que me gustaría realmente tratar. Es cómo se inicia este proceso de disforia rápida. O sea, ¿por qué tenemos un aumento del 4000% en adolescentes que a veces no son adolescentes, son niños de 6, 7 años, 8, que dicen ser trans? Es decir, que dicen
no reconocerse ni aceptar el sexo que tienen, el sexo con el que han nacido. Y esto es muy grave lo que pasa ahí, y hay que iluminarlo también. ¿Le parece que hablemos de ello? Me parece muy bien, señora Valcárcel, claro que sí, todo lo que usted quiera. Pues verá, se trata de lo siguiente. Hay una serie de asociaciones interesadas en estos asuntos. Algunas de esas asociaciones tienen incluso una buena ejecutoria, porque fueron importantes para una verdadera ampliación de derechos, en este caso para las personas homosexuales. Por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario, sin ir más lejos. Quiero decir con ello que España probablemente es uno de los países de Europa y del mundo que tiene una actitud mucho más abierta hacia la homofilia y donde verdaderamente esto no es problema casi para nadie, porque se ha normalizado que cada persona tiene derecho a llevar adelante la vida amorosa que bien le parezca, siempre dentro, naturalmente, de los rangos normales del consentimiento. Bien. Pero estas asociaciones, algunas, que no son tampoco las que lucharon por esto, están interesadísimas en lo que llaman la infancia trans. ¿Y qué es lo que hacen? Viven de las subvenciones, y no solo viven de las subvenciones, no, es que sacan dinero de ir a los colegios y escuelas durante esas actividades que hay que tener en la educación, digamos, de extracurriculares, de hablemos de las cosas que pasan en el mundo, echar lo que no cabe llamar sino prédicas confusas y terribles a gente, niñas y niños o adolescentes, que no tienen criterio para saber ni lo que se les está contando y que, por supuesto, no pueden rebatirlo, donde se les echa directamente una insensatez llamada doctrina queer, y es la que se está poniendo de moda en las sociedades abiertas y que nos llega directamente de Estados Unidos. La llamada doctrina queer. Eso es lo que está provocando ese crecimiento exponencial insoportable realmente. ¿Recuerda, don Carlos, aquello de cuando las adolescentes, sobre todo, tenían el grave problema de no querer comer o de comer compulsivamente, lo que esto nos preocupaba? Sí, claro. Era tremendo. Sí. Bueno, pues ahora eso ha sido suplantado por esta nueva moda. No cabe llamarlo de otra forma. Solo que esta es una moda peligrosa, sumamente peligrosa. Y lo que no cabe hacer de ninguna manera es ley de una moda, y menos ley que no se conoce, ley que se tramita de urgencia, ley que se oculta al propio Pleno del Congreso. Señor Valcárcel, por ejemplo, desde la experiencia del feminismo, vamos a llamarle más clásico, más académico, vamos a llamarlo así, más histórico, ¿cómo se entiende, por ejemplo, que el cambio de sexo sea simplemente una cuestión voluntaria y meramente registral? Es decir, yo pueda irme al registro mañana y decir quiero ser una mujer, soy una mujer. Y sin cambiarte de nombre, Carlos, te puedes seguir llamando Carlos. Bueno, si me quiero llamar, pues imagínense María Teresa, pero bueno, pues me llamo Carlos. A ver, el problema no es que uno se cambie de nombre, aunque el registro en España es un lugar donde para cambiarte de nombre te exigen varias cosas. Supongamos que no te gusta el nombre que te pusieron tus padres, que ese sí te lo asignaron, pero no el sexo, que con ese naciste. O que no te gusta tu apellido. Hay siempre una serie de caminos pensados para que esto se pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Pero de lo que hablamos no es de cambiar de nombre, es de cambiar la mención registral del sexo. Esto es, alguien dice, pese a toda apariencia en contrario, yo migro de sexo. Si soy un varón, decido que soy una mujer. Si soy una mujer, decido que soy un varón. ¿Qué cambia eso? Aquí lo importante exclusivamente es qué consecuencias tiene el cambio. A usted, don Carlos, parece sorprenderle simplemente que sea voluntario y potestativo el cambiar la mención registral del sexo. A mí también, pero demos un paso más. El asunto es, ¿esto qué supone? Supone, por ejemplo, que para adquirir una apariencia que yo creo que es la que hay que tener, me voy a hormonar y hacerme operaciones de cirugía que consistan en mutilaciones y en quedarme, digamos, sin placer sexual para el resto de mi vida.
por ejemplo, y que esa decisión la voy a tomar a los 12 años, a los 14, a los 16. Es decir, en etapas de la vida que son tan lábiles, que tomar una decisión que es irrevocable es una cosa que de ninguna manera el Estado puede apoyar. El asunto es, una persona que sea varón, por ejemplo, y que haya tomado esta decisión, ¿podrá competir en el deporte femenino? Bueno, ya lo está haciendo. Claro. Hoy estos días estamos conociendo la fotografía de un futbolista con todo el aspecto de un futbolista, es decir, de Chendo, un aspecto y es una persona efectivamente que en su registro pone F, fútbol femenino, porque se declaró mujer. Juega en el Sant Andreu. Claro, ha marcado 23 goles en 2 partidos. Pero y está en el mismo vestuario que las demás. No tanto. Este es el caso español, pero recordemos el caso de la nadadora Lia Thomas, que pasó de tener el puesto 429 a ganar todas las competiciones femeninas. El asunto es, ¿sabemos las mujeres y saben los varones que las mujeres tienen menor fuerza física? Sí, ¿verdad? ¿Eso ha sido un problema? Depende. ¿Las competiciones femeninas existen así por algo? Sí, para que la competición tenga fair play y sea limpia. ¿Qué significa este intento de mezclarlo todo con todo? ¿Para qué? Pero no es la única línea roja. Es decir, ¿cómo van a poder una persona, por ejemplo, un varón, se dedica a la política? De las pocas cosas que hemos conseguido es que las listas por las que elegimos sean paritarias. Es decir, que haya un varón, una mujer, un varón, una mujer, etcétera. ¿Esa persona qué ocupará? ¿Un cargo femenino o masculino? Pongamos el caso de los espacios privados. Las mujeres tienen ciertos espacios de seguridad, por ejemplo, en los cuartos de baño cuando estos son públicos o están en una institución, no cuando están en nuestra casa, pero si estamos en un lugar que es público, sí, están separados. ¿Por qué las personas transexuales de género, digamos, masculinas, tienen que usar los baños de mujeres? ¿Por qué no acostumbrar a los varones a tenerlas en sus propios espacios? Hay demasiadas cosas que si las miramos de cerca toman un aspecto que lo tenemos que hablar más, bastante más. No podemos tomar decisiones a la ligera sobre esto. Las mujeres necesitan espacios de seguridad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando sabemos que en las cárceles, y fíjese que es delicado este tema, pero en las cárceles hay mujeres últimamente acusadas de violación? Si una mujer está penando en una cárcel por delito de violación, no nos extraña mucho. Y si esta mujer además está penando por delito de violación en un módulo de mujeres, hay muchas cosas que tenemos que tratar con mucha más calma. Porque esta tiene evidentemente resultados. Pero, por último, esta ley trans, ¿para qué es necesaria? Bueno, voy a revelar algo quizá que todo el mundo conoce, pero es necesaria porque se han hecho tal cantidad de leyes autonómicas sin respaldo que se necesita una nueva ley para respaldarlas, nada más. Toda la necesidad de esta ley es respaldar a leyes que, como no tienen la capacidad que tendría una ley estatal, estas personas están necesitando para amparar algunas tropelías que, en efecto, como usted bien decía, eso ya está pasando. Y esto es lo que hay. Sí, muchísimas gracias, señora Valcárcel. Es un placer siempre escucharla, créanme. Le doy las gracias por el esfuerzo de haber hablado con nosotros, que ha sido complicado, pero finalmente lo hemos conseguido. Y le deseo lo mejor. Mucha suerte. Muchas gracias y lo mismo. Muy buenos días.